Analicemos juntos la sección titulada Pedro y Juan, misioneros de los 120, tipo de los 144,000. Bien, vamos a leer lo que nos dice Hechos, capítulo 4, el verso 13. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y reconocieron que habían estado con Jesús. Estos personajes, tenemos aquí, número 1, a Juan, también a Pedro. Estos personajes eran sin letras, dice ahí, y del vulgo. Ahora, ¿qué significa eso sin letras? Bueno, vamos a hacer referencia primero que Pedro era un inculto pescador. Y así era la mayoría de los pescadores. Luego tenemos a Juan, pero les voy a dar una referencia. El libro del Espíritu de Profecía se llama La edificación del carácter. La página 59 declara: el apóstol Juan no gozaba de la educación que proporcionaban los colegios. Es decir, Juan, el apóstol, no tenía educación secular, pero aún así Cristo lo utilizó. Ok, en resumen podemos decir, basado en Hechos capítulo 4, el verso 13, que Pedro y Juan eran sin letras, sin educación secular, pues, ahí quedó claro. Ahora, sin embargo, Pedro, sin educación secular, él convirtió 3,000 almas, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 2, verso 41. ¡Wow! ¡Qué gran misionero! Luego tenemos a Juan, el revelador. Él escribió el libro más famoso de la Biblia actualmente, el Apocalipsis. No tenía, sin educación secular, sin educación de colegios, mucho menos universidades. Impresionante. Hoy motivamos a nuestros hermanos y hermanas. Si no tienen educación secular, no fueron al colegio, no sacaron ni primaria, mucho menos universidad, no se preocupen. Si ustedes se dejan utilizar, entonces Dios los puede poderosamente utilizar como misioneros. Primero, en favor de la iglesia, y segundo, en favor del mundo. Ahora, también les podemos recomendar, en el caso de Juan, el revelador, el que escribió Apocalipsis, le podemos recomendar el video que ya está en nuestro canal. Lo pueden localizar como El Evangelio de Patmos, Iglesia Adventista, seguido por Ministro Enoch Martín. Así lo encuentran, y de hecho vamos a dejar el link en la descripción para que usted pueda visualizar ese video. Puedo también mencionar que tanto Pedro como Juan fueron parte del número selecto de judíos, registrado en Hechos capítulo 1, el versículo 15. En esos días Pedro se levantó entre los hermanos unos 120 en número. Si su versión de Biblia no dice en número, tiene problemas. Entonces corríjalo. Yo ya lo he investigado, usted lo puede corroborar también. En el original, en el griego, dice 120 en número. En versiones antiguas, Reina Valera dice 120 en número. La versión que usó Elena G. de White dice ahí, Hechos 1:15, 120 en número. Está hablando de algo exacto, porque los números es parte de la matemática, y la matemática es la ciencia de la perfección. Entonces, está el número 120. Y entre estos 120 está incluido Pedro y está incluido Juan. Entonces, estos 120 vamos a ver la labor que ellos hicieron y se convirtieron en un tipo, en un ejemplo de lo que se va a volver a repetir en nuestro tiempo, que le llamaríamos teológicamente el antitipo. Ahora veamos la acción de estos 120, incluyendo allí en ese número dentro a Pedro y a Juan. Ok, veamos el tipo. Hechos capítulo 2, el verso 41 nos menciona que fueron convertidos 3,000 personas. Noten que fue aumentando según los siguientes textos. Tenemos Hechos, el capítulo 4, el versículo 4, la última parte dice, su número llegó a unos 5,000 hombres. Entonces, 4,000
luego 5,000, pero eso fue aumentando. Luego nos dice Hechos 4, el verso 32. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un pensamiento. Entonces noten, primero 3,000, luego 5,000 y seguidamente nos dice una multitud de convertidos. Eso fue en el tipo. Entonces, que quede claro que 120 con el poder del Espíritu Santo lograron juntar una multitud de convertidos. Ahora, en el antitipo, el número crece, ya no 120, sino que ahora 144,000. ¿Y dónde está ese número? Bueno, en Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo 4 dice: y después vi a los sellados, 144,000. Entonces, ahí dice 144,000. Es un número exacto. Ahora, ellos, ¿cuántos van a traer ahora de convertidos? Apocalipsis capítulo 7, el versículo 9 declara: ¿Después de qué? Después de que fueron sellados los 144,000 registrados en el verso 4. Entonces, Apocalipsis 7:9 dice: después vi una gran multitud que ninguno podía contar. ¿De dónde? De toda nación, tribu, pueblo y lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Observan que en el tipo los 120 juntaron una multitud. Pero en el antitipo ya no es 120, sino que ahora es 144,000. Un número exacto, un número contable. Pero ellos, al igual que los 120, tendrán un trabajo de juntar gente. Entonces, los 144,000 en número, ellos van a dar el fuerte pregón, ellos van a predicar en todas las naciones y van a traer una gran multitud. Ahora observen el resultado de los 144,000 en comparación con el resultado de los 120. Los 120 juntaron solo una multitud, pero los 144,000 no van a juntar una multitud. Leamos bien, van a juntar una gran multitud que nadie podrá contar. Eso es lo que dice Apocalipsis 7:9. Después vi una gran multitud que ninguno podía contar. Impresionante. Así como de 120 creció el número de predicadores a 144,000, el resultado va a ser mucho más grande y va a ser una gran multitud que nadie va a poder contar. Esa es la verdadera obra misionera. Esos son los planes divinos. Por eso Dios quiere hoy rescatar primero su iglesia, llevándoles el mensaje de reforma dentro de la iglesia, sin salirnos de la iglesia, y estar allí viviendo la verdad en la iglesia, recibiendo el sello del Dios vivo. Y entonces sobrevivir, recibir inmortalidad y después del juicio de los vivos, quedar ahí de pie y dar el fuerte pregón entre todas las naciones. Para más información del número literal de los 144,000, de este tema controvertido, controversial, tenemos una investigación de años en un solo video. Se lo recomendamos, ya está en nuestro canal en YouTube. Lo puede encontrar como El pueblo de Dios es sellado. Los 144,000. Ministro Enoc Martín. Gracias por llegar con nosotros hasta esta sección. Déjenos por favor su like, me gusta y sus comentarios abajo. Sus impresiones. Gracias.